And of course, Y por supuesto es porque nuestro Dios es fiel, que plenamente confiamos en Él, es fiel a su naturaleza, fiel a su palabra, a sus promesas y nunca varía. En esa fidelidad hemos encontrado nuestro descanso y nuestra seguridad. Ahora, obviamente, me llega hoy a hablar a todos ustedes que están escuchando con vistas a los temas presentes de los cuales todos estamos conscientes. Y dije anteriormente en la semana, quería hacer la pregunta esta mañana y de quién es de culpar por los disturbios. Esa es la pregunta, y para contestarlo desde las Escrituras, desde la palabra de Dios. Vivimos en tiempos muy raros que han producido una confusión y un temor masivo, y encima de esto nuestra sociedad está ahogándose en un mar de mentiras, mentiras sobre casi cualquier tema, virtualmente todo. Mentiras encima de confusión y temor crea una inseguridad casi letal y un caos devastador. Tenemos poca confianza en creer lo que dicen los políticos o lo que dicen los oficiales de salud o los activistas sociales o lo que los profesores de universidad dicen o lo que los medios de comunicación dicen, y aún los líderes religiosos lo que dicen. Se nos ha mentido tanto, constantemente. Y hay uno a quien podemos voltear y siempre escuchar la verdad, y es el Dios viviente que se ha revelado en las páginas de las Escrituras, el único verdadero viviente Dios. Y la Escritura dice: deja que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Dios es un Dios de verdad. El Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Satanás, el príncipe de este mundo, dijo Jesús, que es Satanás un asesino y un mentiroso. Y todo el mundo está en el regazo del maligno y por lo tanto está predispuesto a mentir y a matar. Así que vivimos en un tiempo de caos y mentiras, y tenemos solo un lugar a donde podemos ir, uno que es fiel, y es Dios y su palabra. Jesús dijo en Juan 17, hablando al Padre: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que miremos la verdad para descubrir qué es la verdad sobre de quién es la culpa de los disturbios. Podemos empezar en el libro que les leí antes, ahí en Isaías, en el primer capítulo. 700 años antes de Jesucristo, Dios estaba confrontando a la nación de Israel, que estaba sumergido en transgresión y en pecado, habiendo rechazado a su Dios y al precipicio del juicio. Y en capítulo 1 de Isaías, Dios habla a Israel: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Esta es la desolación de un pueblo que rechazó a Dios. En el capítulo 5 de la profecía de Isaías
hay una condenación específica junto con todos los pecados que eran parte de la rebelión de Israel contra Dios. Aquí hay uno que sustancialmente define su verdadera condición. Versículo 20 de Isaías 5. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por la luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esencialmente, ese es el pecado que señala el juicio venidero. Tomar la verdad y convertirlo, y la justicia y la virtud boca abajo. Israel iba en dirección de un juicio divino devastador. Habían rechazado a Dios, habían volteado la verdad y la moralidad de cabeza, y en Isaías 28:17 dice que se refugiaban en las mentiras, buscaban refugio en las mentiras. Isaías 59, versículos 3 y 4 dice, porque tus manos están contaminadas con sangre y los dedos con iniquidad, la boca habla iniquidad. Nadie busca la verdad y la honestidad, confían en la deshonestidad, y las mentiras crean confusión y traen iniquidad. Aquí es donde la humanidad en cada generación y nación tiende a ir. Y es la realidad de lo que era cierto de Israel. La humanidad tiende en la dirección de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, y sustituir la luz por las tinieblas y lo dulce por lo amargo. Es la naturaleza de todos nosotros creer las mentiras, seguir al padre de las mentiras, de voltear lo que está bien y lo que está mal, lo incorrecto y lo que es incorrecto. Y lo que vemos hoy es otra manifestación histórica de la perversión de la humanidad. Tan confuso. Es esencial mantener a la gente trabajadora, inocente, en sus casas, bajo encierro, pero es aún más esencial dejar que la gente que quiere hacer el mal, ir libres por las calles, destruyendo los mismos lugares donde la gente se gana la vida. Encierra a los débiles y los vulnerables y dejar a los fuertes y violentos salir libres para crear desastre. Llamar a todas las fuerzas para parar el mundo por un virus y luego quitar todo obstáculo cuando un mal peor, un virus peor sale a destrozar a una nación. Demandar justicia cuando se quita la vida a un hombre y luego aplaudir a multitudes de criminales atacando a la policía. Poniendo a la policía en una situación donde no pueden actuar para proteger la propiedad, pero multitudes tumultuosas se les permite destruirlo. No puedes comprar en una tienda, pero puedes saquear. No puedes trabajar, pero puedes robar. No puedes ir a la iglesia, pero puedes quemarla. No puedes comer en un restaurante, pero puedes destruirlo. Ahora estamos viendo cargos que se traen en estos disturbios, no contra los saqueadores, sino contra la policía. Vemos líderes que controlan totalmente a los débiles con el temor de la influenza, pero no controlan a los fuertes porque tienen miedo. Y por cierto, si
adoras al Dios de venganza, ira y enojo, puedes tener iglesia en cualquier lugar, en cualquier momento, dentro o fuera, sin reglas. Estás completamente libre para adorar al Dios del desorden. Y la solución pervertida de esto es quitar la policía. Los que son los que protegen los buenos y que castigan a los que hacen mal. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es lo que dice en Isaías 5:20. Hay, que es una maldición divina a estos, hay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por las tinieblas. ¿Qué está mal? ¿Es algo del ambiente? ¿Es algo que tiene que ver con la educación? ¿Económico? ¿Es algún tipo de inequidad social? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos aquí? Con todo volteado. ¿Cómo llegamos a estar tan tergiversados que las becas de colegiatura se están desarrollando en honor de un hombre con un pasado violento que puso un arma a una señora embarazada y ahora ignorando varios policías negros que han muerto en todo esto? Criminales se convierten en héroes y los héroes reales se vilifican porque todo está cabeza abajo. Todo está volteado. Necesitamos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. No es mi trabajo ni mi interés de darles opiniones humanas, ni la mía ni la de nadie más, pero sí necesitamos escuchar de Dios. Quiero que entiendan quién tiene la culpa. Empezaremos en Romanos 3. Romanos 3, versículo 10. Aquí tenemos un resumen de la naturaleza humana. Este resumen, que llega hasta el versículo 18, es básicamente sacado del Antiguo Testamento. Son afirmaciones hechas en el Antiguo Testamento, todas excepto una que es de los Salmos 1 de Isaías. Así que Dios no ha cambiado su estándar moral ni su definición de la humanidad. No ha habido mejoría en los 700 años entre Isaías y cientos de años entre los Salmos y la situación presente que Pablo está atendiendo en Roma. Lo que es cierto del hombre en los tiempos antiguos era cierto en los tiempos nuevo testamentarios, y aquí tenemos el entendimiento fundamental para saber qué está mal en el mundo. ¿Cuál es el problema? Y resumiéndolo, así dice la Escritura. Como está escrito, y eso significa en el Antiguo Testamento, sacado de Salmos e Isaías, hay una definición y descripción de la patología de la humanidad. 4 veces la palabra ninguno y 3 veces todos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una patología que haría que un psicólogo sensible iría a buscar un trabajo en una gasolinera. ¿Con eso estás tratando? Buena suerte. Hay 3 aspectos de esto. Hay carácter, conversación y conducta. Mira lo que dice de el carácter. Aquí está la definición del carácter. No hay justo ni aun uno. Es decir, que no hay bondad humana. Sí, hay bondad humana, claro que sí. Pero justicia, una bondad aceptable a Dios, no.
ni uno. Hay bondad relativa humana, no todos son tan malos como posible, pero ninguno es justo o santo. Nadie excepto Dios. No hay justo ni aun uno. Por eso no puedes salvarte por obras, porque el estándar de Dios es ser santo como Él es santo. Por eso tienes que tener una justicia imputada que viene de la justicia de Cristo. Se nos tiene que otorgar la justicia de Dios para ser aceptables a Dios, porque no hay ninguno justo. Ni uno. Ni un ser humano aparte de nuestro Señor. No hay quien entienda. En Efesios el apóstol Pablo dice que sus mentes están oscurecidas. Y hasta dice que están muertos, están ciegos. Así que están en la situación no deseable de no ser justos ni entender la realidad de la justicia. Y entonces para empeorarlo, no hay nadie que busque a Dios. Y todas las religiones falsas del mundo son intentos de huir de la verdad de Dios. Todos son falsificaciones satánicas, mandando a los hombres en una dirección que se aleja de Dios. Isaías 53:6 dice que todos como ovejas nos hemos descarriado, cada uno a su camino. Somos como ovejas en que nos descarriamos. Las ovejas se descarrían por su naturaleza. Nuestra naturaleza nos manda lejos de Dios, huimos de Dios. Huimos en algún esfuerzo noble para sentirnos bien de nuestro huir y nos inventamos la religión falsa para acomodar nuestra rebelión. No hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. El equivalente hebreo es algo que está agrio, que huele mal, como la leche agria. Está podrido, no sirve para nada. Versículo 12 añade, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese debería ser el primer curso. Psicología 101. Esa es la humanidad. Eso es lo que somos. No hay ninguno justo, ninguno que entienda, ninguno que busque a Dios. Todos se han desviado. Son corruptos y podridos. Nadie hace lo que realmente es bueno. Es malo, ignorante, rebelioso, rebelde, inútil. Es el carácter del hombre. Y es la patología divina al observar al hombre. La Biblia va del carácter a la conversación. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabes? Todos nosotros somos conscientes cuando tenemos aliento malo, ¿verdad? Pero de una forma gráfica, en esta metáfora, el apóstol resume lo que se dice en Proverbios 10:32. La boca del inicuo habla perversidades. Y el próximo versículo dice iniquidad. Cuando abren su boca, hay una peste de muerte. Como una tumba abierta y sucia. Es su hablar. Y con sus lenguas continúan engañando. La palabra de engañar tiene como raíz una palabra que tiene que ver con un anzuelo. Ellos mienten para capturarte y matarte. El veneno de serpientes, de áspides, está bajo sus labios. Sus palabras son venenosas. Luego se hace aún más claro. Sin el engaño de los anzuelos y el veneno, ahora es tan abierto como podría ser en 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Sucio, engañoso, venenoso, venenosa maldición. Esta es la boca de la humanidad.
Luego la Biblia habla de su conducta. Versículo 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. Sus manos son asesinos. El Satanás es el jefe, el principal asesino, y todos sus hijos son asesinos o lo serían, potencialmente asesinos. Sobre los últimos meses he tenido oportunidad de ver 30 horas de documental de la Segunda Guerra Mundial. Estaba hecho en 1943 y es documental muy gráfico y testimonios de personas que estaban ahí. Acabé con la última parte, viendo la solución final, viendo de Hitler el eliminar a los judíos. 30 horas de esos debe ser requerido para cualquier persona que quiere entender la humanidad. 85 millones de personas murieron en 5 años. 85 millones de personas fueron matados, la mayoría civiles, por lo menos 55 millones de ellos. Nosotros estaríamos avergonzados de eso hoy, estaríamos asombrados de eso, indignados. Pero oigo a gente decir que las vidas negras importan, y Dios sabe que importan tanto como cualquier otra vida. Pero si importan tanto, porque es que Planned Parenthood puede apoyar Black Lives Matter cuando hay 1000 pequeñas vidas de negros que están muriendo cada día, están siendo abortados cada día? ¿Quieres un holocausto? Ahí hay un holocausto. Si haces una ley que permite que la gente mate, va a matar. Hitler permitió a la gente que matara y mataron. Hirohito permitió a la gente matar y ellos mataron. La Corte Suprema, si permite que la gente mate, va a matar. Está matando. ¿Por qué? Versículo 16. 15. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. ¿Dejas que hagan disturbios? Lo van a hacer. La destrucción es una palabra que significa romper algo en pedazos. Destrucción. Se hacen destructivos. Destruyen las cosas. Crean miseria para las personas. Haz leyes o dale licencia a la gente de matar y van a matar. Van a matar. Juntarán a la gente y los dispararán en la cabeza hasta que llenen fosas comunes, como hicieron en Alemania los nazis. Matarán hasta en el lugar que debería ser el más seguro para un bebé, en el vientre de su madre. Ese es el corazón. Y Jesús hasta dijo, aunque no asesinen literalmente, si odias a alguien, estás asesinando en tu corazón. Y el versículo 17 dice, y la senda de paz no han conocido. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende lo que está pasando con la patología del hombre? Si dejas que lo hagan, lo van a hacer. Si quitas los obstáculos, lo que los detiene, es lo que vas a conseguir. Lo que vemos aquí. Porque esta es la expresión natural del hombre, del corazón no redimido. Todo desde una discusión entre dos personas que acaba con un disparo, a una guerra que resulta en la muerte de 85 millones de personas, es el producto del comportamiento de este tipo de carácter. Y la suma de todo esto, la fuerza que está tras ello, se afirma en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Detrás de toda esta pudredumbre está la realidad propulsora que no temen a Dios.
no temen a Dios. Proverbios 16:6 dice, por el temor de Jehová, la gente se aparta del mal. Por el temor de Dios, la gente se aparta del mal. Y por eso Proverbios 23:17 dice, teme al Señor en todo momento. Donde no hay temor de Dios, donde no hay conciencia de culpabilidad trascendiente y eterna y pecado, liberas a la humanidad para ser lo que es. El obstáculo más grande, la limitación más grande es el temor de Dios. Los padres fundadores de este país lo sabían, aunque eran teístas, sino realmente cristianos, sabían que si hacían una constitución que dependía de gente moral y hacer el bien, tendrían que conectarlo a Dios. Así que hablaron de Dios y una nación bajo Dios y dada por Dios y derechos dados por Dios y rendir cuentas a Dios, porque sabían que aparte de algún temor de un ser divino, la bestia sería incontrolable. Ahora, más allá de la ausencia del temor de Dios, es el rechazo de Dios. No es solo que no temen a Dios, eso es algo afirmado en lo negativo, hacen más que eso. Ellos en realidad rechazan a Dios. Ahí en Romanos 1, este es un pasaje muy familiar. Pablo está describiendo lo que también es cierto del hombre, personalmente y colectivamente. La ira de Dios, versículo 18, se revela contra los que suprimen la verdad en injusticia. Los que suprimen la verdad en injusticia. ¿Qué verdad? Lo que se conoce de Dios, que es evidente dentro de ellos porque Dios se lo reveló. Hay plantado en el corazón de cada ser humano un conocimiento de Dios. ¿Cómo pueden saber algo sobre Dios? Porque hay un factor en cada humano que les lleva a la realidad de Dios y es el razonamiento humano. Si puedes razonar, que si pones gasolina en tu carro va a ir y si no echas gasolina no va a funcionar, estás razonando basándote en causa y efecto. Si razonas que si vas al trabajo y haces bien vas a ganar dinero, estás entendiendo la causa y el efecto, esa lógica. Pero si miras la realidad masiva de la creación y tienes razonamiento, vas a saber que tenía que haber un creador. El efecto clama la realidad de la causa. Así que puedes conocer de Dios. Versículo 20 dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Por lo tanto, no tienes excusa si no crees en Dios. Rechazas a Dios contra tu razonamiento y luego te rebelas en contra de Dios, haciendo más complicada la situación. Versículo 20 dice que conocían a Dios, sabían que Dios existía, no lo honraron como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces rechazaron al verdadero Dios. La razón los llevaría a eso de saber de su carácter y su ley en nuestros corazones. Rechazan todo eso, huyen del verdadero Dios y corren a dioses falsos como una forma de escapar del verdadero Dios. Así que, ¿qué hace Dios? Respondiendo a esto, es un pasaje muy profundo. Dios los entregó, versículo 24. Es un término legal que los entregó al castigo, a la ejecución, a la sentencia. Dios los entregó, versículo 26. Por esta razón Dios los entregó, en el 28,
también lo dice, que los entregó. Es veces Dios dice, eres culpable de rechazarme, de rebelar contra mí, y te entrego. ¿A qué? Los entregó, versículo 24, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando Dios los entrega a un pueblo, hay una revolución sexual. La inmoralidad se hace algo aceptable. Y encontrarás una cultura nadando en el tanque séptico de la pornografía. Cuando Dios los entrega en segundo lugar, versículo 26, los entrega a pasiones degradantes, que las mujeres cambiaron su función natural, los hombres también, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Cuando Dios entrega a una sociedad porque le ha rechazado, habrá primeramente una revolución sexual y sigue por una revolución homosexual. Y la tercera fase en este juicio, Dios los entregó en el 28 a una mente depravada, a una mente que no funciona correctamente. Es cuando tienes un partido político que crea su plataforma política en matar a niños en el vientre, destruir la familia, elevar el homosexualismo, perversión transgénero, y están orgullosos de ello. Es cuando te llenas con toda maldad, y en el versículo 29, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, chisme, engaño, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aprueban a los que las practican. Los eligen para cargos políticos. Y aparte de esta maldad, es la realidad de la condena a los que han rechazado a Dios. Así que la corrupción es sistémica, no es social, es sistémico y es personal, y nadie escapa. No está relacionado con una falta de oportunidad, falta de dinero, ni falta de privilegio, ni educación. El hombre naturalmente es una bestia pecadora que rechaza a Dios, rechaza su ley, se rebela, no teme a Dios. Todos nacemos con esa iniquidad interna que corrompe y desfasa la belleza, roba la pureza y roba la paz. En 2002, James Waller escribió un libro que habla de convertirse en malo, cómo gente puede hacer homicidio en masa. Y dice, lo que es fascinante de esto es que desafía la asunción que el mal extraordinario tiene que salir de alguna anormalidad. Tal perspectiva de la maldad es un consuelo para las que somos normales, porque nos asegura que no participaríamos en eventos así, no somos así de malos. Desafía esta idea. Y lo que es tan preocupante de este estudio es que muestra que el mal extraordinario surge de personas ordinarias. La matanza de masivos grupos en la historia humana, podemos ver lo malos que el humano puede ser, no solo prejuicio, decepción, rebelión, venganza, iniquidad, pero hay un tipo de deseo, de una lujuria dentro de la humanidad que no se sacia sino que con los actos más horribles. Hay una adrenalina que se deriva de hacer algo malo y no ser agarrado, ¿no? Algunos pecados vienen con un alto, como la droga. Cuando estás libre de refreno y piensas que vas a escapar sin consecuencia, y la palabra de Dios habla del placer del pecado, de vivir en ese placer.
Había un libro que se escribió hace algunos años. El título es Rescátanos del mal. Y es una historia increíble. Hay como 5,000 secuestros en México cada año y el secuestro más famoso ocurrió en el 2002. Secuestro de Ernestina Sodi y su hermana, que era actriz. Su hermana Laura los soltaron en 16 días, pero Ernestina la tuvieron más de 3 meses. Ella sufrió todo tipo de abuso, terror, crueldad, confinamiento, esperando en cualquier momento morir. Pero después de que pagaron el rescate por otra hermana, que era una cantante famosa, la soltaron y escribió su historia en este libro que tuvo traducción del español al inglés. Y esto es lo que dijo de sus secuestradores. Sus esposas, sus novias y sus madres tenían miedo de ellos. Sus hijos los obedecían sin palabra y sus víctimas nosotros clamamos y lloramos con ellos que no nos maten. Dice, los criminales nunca pueden cambiar porque sus mentes están torcidas, son monstruos, son gente muy enferma. En un punto me dicen que ni les importa ya el dinero. La razón por la que hacen esto es que no pueden vivir sin la adrenalina que surge de hacer algo tan peligroso. Y me dicen que cuando no están involucrados en un secuestro, van y se tiran con paracaídas o hacen bungee para sentir un poco la adrenalina a la que se han acostumbrado. Dicen que a veces van a un camino abierto donde se desafían a ir a velocidades peligrosas y muy rápidas para encontrar esa adrenalina. Michael Stone escribió un libro que es La anatomía del mal y habla de asesinos en serie, y uno de ellos es un hombre que se llama Timothy Lindsay y dice esto: no había nada como la adrenalina de apuñalar a estas mujeres jóvenes, esta adrenalina. Y tú pensabas que había algún tipo de culpabilidad que tenían que sobrellevar, pero hay algo tan corrupto en el corazón humano que encuentran su placer en la iniquidad, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Ahora vamos a ir un poco más profundo en Marcos 7, ahora que entendemos algo del corazón humano. Marcos capítulo 7. Ahora que entendemos de la naturaleza del ser humano y el rechazo de Dios y a todo lo que lleva a eso, con una mente depravada donde ya no pueden entender nada y viven para los placeres del pecado. Escucha lo que dice nuestro Señor. Marcos 7, 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. Aquí está la perspectiva suprema. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso? No eres lo que eres por algo fuera de ti, sino por lo que está dentro de ti. Esa es la verdad afirmada. La contaminación está dentro. Baja al versículo 18. También vosotros sois tan faltos en entendimiento, sois tan necios que no sabéis eso, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y Mateo usa la palabra para retrete. El problema no es algo que está fuera de ti, que entra. El problema es lo que está dentro
que está saliendo. Versículo 20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. No eres malo por lo que te ocurrió externamente, sino quién eres internamente. Algo está mal con el corazón, versículo 21, no la bomba física, el órgano físico, sino la persona interior, los pensamientos, las motivaciones, la fuente de tu pensar, porque es de acuerdo a cómo piensas que actúas. Esta es una mirada profunda a la condición del corazón humano, porque de adentro del corazón sale. Y Marcos incluye 12 cosas en esa lista. Los primeros 6 son plurales y los 6 que siguen son singulares. Los primeros 6 son actos y los que siguen actitudes. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, malas ideas, malos planes, malos diseños, malas intenciones, motivos. Santiago 1, el pecado concibe en el corazón. Fornicaciones. Una palabra de la cual derivamos la palabra pornografía. Y todo tipo de pecados sexuales desviantes, homicidios, adulterios. Habla de cualquier relación sexual que rompe el pacto matrimonial. Envidia, avaricia detrás de tanto pecado. ¿Había alguna vez un ladrón que no era avaricioso? ¿Un saqueador que no fuera avaricioso? Maldades. Tiene que ver esta palabra con una malicia que quiere dañar a otros. Y hay engaño, mentira, sensualidad, una palabra que tiene que ver con la lascivia en cuanto al comportamiento y la conversación, y también la envidia. La avaricia lleva a la envidia. Literalmente un ojo malo. Ves algo, lo quieres y odias a la persona que lo tiene. La calumnia, esta palabra tiene que ver con palabras blasfemas, abusivas, orgullo, insensatez. Todas estas cosas, maldades, salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Y sabes a quién está hablando? A los líderes religiosos en Israel. Está hablando a los líderes, a los fariseos, a los escribas. Estaban hablando de ser limpios. Y estaban criticando a Jesús porque Jesús no hizo el lavamiento de manos ceremonial. Y Jesús le está diciendo, tus manos están limpias, pero tus corazones están sucios. Como si pudieras agradar a Dios lavando tus manos. Todo lo que te contamina viene de adentro. Versículo 23 dice, todas estas maldades de adentro salen. Necesitas un nuevo corazón. Es lo que necesitas. Así que la verdad de Dios es clara en cuanto al problema del mal. Todos somos pecadores, sin excepción todos son pecadores porque todos mueren y la paga del pecado es muerte. No todos son igual de pecaminosos, pero todos tienen la tendencia en la misma dirección. Y si les permites, van a
correr en esa iniquidad hasta donde les dejes. Algunos pararán justo antes de la línea, otros pasarán la línea y tendrán que ser lidiados con fuerza mayor. Pero date cuenta que el crimen va a subir a la medida que quites leyes contra el mal. Toleras homosexualidad y va a haber un torrente de ello. Los humanos son peligrosos, mortalmente peligrosos, y el trabajo de controlarlos es más y más difícil. Y también el crimen también sube al nivel del avance tecnológico. Ahora tenemos todo un nuevo tipo de crimen cibernético. Sea lo que inventes, el hombre lo va a criminalizar. Y todo eso lleva a una consideración muy importante, como la humanidad es tan engañosa y tan depravada y degenerada, tan peligrosa, tan destructiva, tan letal. ¿Cómo esperaba a Dios que sobreviviéramos? ¿Somos solo un planeta viviendo el Señor de las moscas? ¿Cómo Dios esperaba que nosotros pudiéramos sobrevivir a esta vida con algún tipo de gozo, de significancia, de realización, de valor? ¿Cómo podría Dios esperar que mitigáramos estas pasiones pecaminosas para que pudiéramos civilizar, socializar, sobrevivir? Bueno, Dios puso algunos frenos en la vida humana, son críticos para que la civilización sobreviva, y donde están cuidadosamente y fuertemente mantenidos, la vida es buena y la gente disfruta de su vida. Cuando esos límites se asaltan o se destruyen o corrompidos, la vida es muy, muy mala. Hay 4 frenos poderosos que Dios ha puesto en la vida humana. Les quiero recordar, la conciencia es lo primero, la conciencia. Sabemos que la conciencia existe porque tanta gente está llena de culpabilidad, de ansiedad, de temor, de terror, tienen ataques de pánico. ¿Por qué es cierto eso? No creo que los animales lo tienen. No creo que hay un animal en el planeta que lidia con ansiedad. ¿Por qué es eso? La respuesta viene en Romanos 2, versículo 11. No hay parcialidad con Dios, no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, ellos que no tienen las escrituras. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Y en el 14, porque cuando los gentiles o naciones, hablando de naciones aparte de Israel que no tenían la ley, este es el mundo natural, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Parte de ser humano es tener los 5 sentidos, pues hay otra cosa de la cual no hablamos, y es el sentido de lo que está bien y está mal. Diseñado dentro de cada ser humano es una realidad moral. Y sabemos eso. ¿Por qué? Porque el próximo versículo dice, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es un regalo de Dios. Tenemos que dar gracias por el dolor, ¿verdad? Porque el dolor dice, deja de hacer eso o vas a dañar tu cuerpo. El dolor es una advertencia y la conciencia es un mismo tipo de mecanismo. No es la ley de Dios, no es ley, simplemente es como un gatillo que actúa
para advertirnos de que estamos desobedeciendo. Lleva a la depresión, alcoholismo, drogas, temor, suicidio, si no lidias con esa ansiedad, esa culpabilidad y ese terror. Así que como algún idiota que siente el dolor y continúa aplicándoselo hasta que se destruye sin remedio, así mismo los pecadores van por encima de su conciencia y permiten ser llevados a la muerte con temor y culpabilidad. Pero ¿cómo atacas la conciencia? ¿Cómo puedes tener una sociedad que parece no tener conciencia? ¿Cómo tienes eso? Hablamos de ciertas personas que han hecho cosas más allá de la conciencia y dices, bueno, no les advierte su conciencia. No, ¿por qué la conciencia de esa gente en Europa en la Segunda Guerra Mundial no les hizo parar eso? ¿No les quitó el sueño? ¿No les está gritando su conciencia? ¿No es el suicidio un esfuerzo de callar la conciencia? Y por cierto, eso es un esfuerzo inútil porque en el infierno la conciencia va a funcionar aún mejor. Pero ¿cómo se rompe, cómo se quiebra la conciencia? Es un mecanismo, no es una ley. ¿Cómo puedes apagar el dolor? El dolor lo puedes apagar, ¿verdad? Solo toma drogas. Y poner una máscara por encima del dolor. Y puedes callar la realidad de que estás dañándote a sí mismo. Y puedes hacer lo mismo con la conciencia a través de mala información, malinformando la conciencia. ¿Cómo lo haces? Tomes la verdadera ley de Dios que está escrita en las Escrituras y en el corazón humano y básicamente lo eliminas, lo denuncias, lo amenoras y lo quitas y lo reemplazas con otra ley. Y si lo haces generacionalmente, vas a levantar generaciones de gente que tiene una conciencia informada por mentiras. Y esto es lo que es la propaganda. Propagandismo son mentiras. Y ves a la gente cómo pueden ser tan celosos. Por ejemplo, los terroristas islámicos no tienen conciencia. Su conciencia está informada por la ley que han llegado a creer. Si crees todas las mentiras que se dicen sobre nuestra sociedad y todos los temas, si tú crees eso, si vas a la universidad y te meten esas mentiras en tu mente con toda su instrucción ideológica y tú crees todas esas mentiras, tu conciencia va a dejar de funcionar porque va a estar mal informada. Si tienes una sociedad que dice deshagámonos de la Biblia, ese es el primer paso en tener toda una generación de gente mal informada de lo que está bien y está mal. ¿Y ahora dónde estamos nosotros? Estamos en Isaías 5:20. Todo está volteado, todo está cabeza abajo. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Otra cosa que puedes hacer para callar la conciencia es sencillamente pensar que no deberías sentirte culpable. Deja que la psicología te alivie de esa responsabilidad. Va a decirte que eres lo mejor, que puedes ser cualquier cosa que quieras, que eres un héroe, eres una persona buena. Debes de poder hacer lo que quieras, vivir de cualquier forma que quieras. No dejes que nadie te haga sentirte culpable por cualquier cosa. Y tú solo sigues haciendo todo esfuerzo para callar la conciencia y vas a soltar a la bestia. La sociedad en la que vivimos hoy ha estado haciendo ese daño por décadas. Década tras década. ¿Dónde está la conciencia de estas personas? ¿Dónde está la conciencia de estos que hacen daño? Estos que voltean todo. Ha sido informada, pero ha sido informada con mentiras y está controlada por mentiras. Y se ha dicho una y otra vez que ha de sentirse bien de sí mismo. Cada persona es su propio Señor.
señor de su propio destino. Cada persona es su propio Dios. No hay Dios, tú eres Dios. ¿No debes de sentirte culpable? Todo debe de someterse a ti. Si eso no funciona, emborráchate, toma drogas. Y la segunda restricción que el Señor ha puesto en la sociedad humana es la familia. Deuteronomio 6 dice, enseña su ley a tus hijos. Efesios 6, cría a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es una familia? Empieza con madre y padre, en unión. La familia es una institución divinamente creada para la formación que restringe a pecadores. La familia es la divinamente creada institución para formación de pecadores restringidos, limitados, quien a través de generaciones de moralidad, enseñanza, van a poder ser un beneficio a la sociedad, disfrutar de los dones de Dios y estar agradecidos. La familia es una institución creada por Dios para la formación de pecadores restringidos que a través de disciplina, virtud, van a ser un beneficio a la sociedad y ser agradecidos con Dios. ¿Quieres echar a perder una sociedad? Primero, voltea la moralidad para que la conciencia no esté informada correctamente y luego ataca la conciencia como una fuente ilegítima de culpabilidad y luego ve por la familia, destroza la familia. Ten un movimiento feminista para que los hombres sean básicamente sin respeto y sin autoridad en la familia, denigrados. Luego trae el divorcio, trae el abuso, mete la inmoralidad, la homosexualidad, confusión de género. Cualquier cosa y todas las cosas y cualquier forma posible destruye la familia. Y has quebrantado la institución que Dios da para restringir pecadores, para formar pecadores restringidos, limitados. Así que cualquier sociedad, cuando tiene la mayoría de sus hijos naciendo sin un padre y una madre en su hogar, cuando cualquier sociedad tiene varias generaciones de personas que han rechazado a Dios y a su palabra y han sistemáticamente sido mal informados sobre la verdad y la justicia, y cuando la verdad residual de la ley de Dios en su corazón está siendo rechazada y no han experimentado ningún amor y disciplina y dirección en un hogar estable, acabas de quitar dos restricciones monumentales de la sociedad. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestra sociedad estos días, no está pasando porque alguien murió en Minneapolis. Es mucho más grande que esto. Pensé el otro día al ver a algunos policías dispersando a la gente con un palo, pensé, no tendría que hacer eso si un padre hubiera usado el palo con esa persona cuando era niño. La Biblia dice que si no castigas al niño, lo echas a perder. Y la conciencia es una amenaza al comportamiento inmoral. Los padres también deben ser una amenaza a comportamiento irrespetuoso y desenfrenado. Sin eso, la sociedad está en el camino al desorden total en las calles. Y hay una tercera provisión que Dios ha hecho y es el gobierno. Así que hablamos de autoridad personal en la conciencia, autoridad familiar en la familia, y el gobierno es la autoridad en la sociedad. El papel principal del gobierno no es bienestar material, no es el papel primordial del gobierno. De acuerdo a Pablo, Romanos 13, hablando de parte del Señor que diseñó el gobierno, Romanos 13, una porción muy importante de la Escritura, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
ninguna autoridad es perfecta, pero toda autoridad es ordenada por Dios. Ninguna familia es perfecta, pero también es ordenado por Dios. La conciencia tampoco es perfecta, pero es diseñado por Dios, aun con una medida de imperfección para restringir la bestia. Así que versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. Lo que ves ahora es la gente en las calles oponiéndose a Dios. No me importa cuáles sean sus temas ideológicos o lo que están pensando que es injusto. Están haciendo lo que están haciendo, oponiéndose a la autoridad de Dios, se están oponiendo a Dios. Y por cierto, esos que se oponen recibirán esa condena sobre sí mismos. Dios tiene cuentas y no vas a salir sin consecuencias. Los gobernantes no son causa de temor. Cosas pasan en arrestos, en conflictos con la policía, pero no debes temerlos si te portas bien, si tienes un comportamiento adecuado. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo correcto y te alabarán. Escucha esto. Porque el gobierno, policía y hasta en algunos instantes los soldados son ministros de Dios para bien. Hay solo dos grupos de personas que son ministros en el Nuevo Testamento, pastores y policías. Son ministros para ustedes, para bien. Pero si haces lo malo, teme. Sí, sí debes de temer. Porque no en vano lleva la espada el gobierno, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mira, tenemos una sociedad básicamente con una conciencia mal informada, una sociedad donde la gente ha callado su conciencia, decidiendo que son mejores de los que dice su conciencia, una sociedad de gente criada sin la disciplina, el amor, la estabilidad de un hogar. Y ahora están corriendo por ahí en este país en todas las direcciones y queda con la policía evitar esta locura, hacer algo lógico con toda esta confusión. Y estas son gente que no ha sido restringida por el poder del Evangelio, poder transformador de Jesucristo. Ahora estamos viendo lo que va a pasar, porque Dios ordenó al gobierno y resistir la autoridad es rebelión contra Dios, no solo el gobierno. Y la resistencia tiene que ser castigada, y cuando es castigada, están haciendo la obra de Dios. Por eso hay un sistema penal, sistema de justicia. Por eso es tan horrendo cuando no confiamos en el FBI. No podemos confiar en el Departamento de Justicia. No podemos confiar en la gente que tiene ese poder. Si la sociedad destruye la ley de Dios, quita la Biblia, se burla de ella, lo hace ilegal en las escuelas, si la gente hace todo lo que puede hacer para callar la conciencia, entonces cuando la sociedad hace todo lo que puede para destruir el matrimonio real y el criar a los hijos hace que sea abuso de hijos la disciplina, entonces la sociedad tiene un paso más al cual tiene que pasar. Quitarle los fondos a la policía destruye el respeto a la autoridad. El quitar fondos sigue después de la pérdida de confianza, y ahí luego vas a tener el Señor de las moscas. Un caos total. Y lo que ves en estos días es lo que podrías ver si esta rebelión
continúa a minorar a aquellos que mantienen el orden, protegiendo a los buenos y castigando a los que hacen mal. Estamos viendo cómo esto está siendo atacado masivamente, más de lo que yo he visto en mis años. Y hay una restricción más, una limitación más, y es la iglesia. Solo viendo eso, siento un dolor en mi corazón. Porque mucha de esta gente que está haciendo tumulto en las calles lo están haciendo enfrente de las iglesias. Muchas iglesias en estas comunidades, de estos lugares, ¿qué han estado diciendo? Es más probable que alguno de la gente en estas iglesias se esté uniendo a ellos en vez de pararles. Pero la iglesia es crítico como la última limitación. Vea Mateo 5:13. Hemos visto las autoridades personal, familiar, en la sociedad y la espiritual es la iglesia. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos un grupo aislado en un edificio cerrado, somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Ustedes, enfático aquí en plural, vosotros. Está hablando a los discípulos. Esta es la presuposición. El mundo se está pudriendo, está corrupto y oscuro. Y aquellos que siguen a Cristo deben ser sal que hace más lento la corrupción y luz que quita la oscuridad. Hablemos de la sal. Es la única piedra que se come, ¿verdad? ¿Cuál es seguramente bueno? El sodio. La sal ha sido un factor crítico en el desarrollo de la civilización. No sé si saben eso. Si quieres leer un libro interesante, lee el libro que se llama Sal, una historia. Y es una historia del mundo realmente. Ese libro me fascinó. La sal ha sido un factor importante en la civilización por su poder preservante. Elimina la dependencia de comidas temporales y comidas frescas, hizo posible preservar y por lo tanto transportar la comida. Es muy importante para el comercio y el comercio es necesario para la civilización. La sal en un momento era tan difícil de obtener que tenía un valor muy alto y muchas culturas antiguas lo usaban como moneda. Se dice que la primera ciudad en Europa, 5.000 años antes de Cristo, es una ciudad solmesada, creo que está en Bulgaria, y significa esa palabra obras de sal. Y se creó alrededor de una fábrica una procesadora de sal. De hecho, la palabra salario viene del latín sal, porque a la gente se le pagaba en sal. Y si alguien no era un empleado muy bueno, dice, no merece su sal. Para los romanos la sal tenía un valor más alto que el oro. Había caravanas compuestas de 40.000 camellos que cruzaban el Sahara para traer sal a los mercados, porque la sal era
era un preservante tan crítico y hacía más lenta la corrupción. De hecho, la sal básicamente determinaba dónde iban a ser las ciudades más grandes del mundo. Creaba y destruía imperios. Cambiaba los habitantes. Y todo esto por su poder de preservar, de conservar y proteger de la corrupción. Como la sal, la presencia del pueblo de Dios, discípulos de Cristo, los creyentes, debe de hacer más lenta la corrupción de una sociedad. Somos el elemento más precioso que tiene este mundo. Pero vamos a abrir los bares y cerrar las iglesias, lo que están haciendo. La influencia de la bondad, de la virtud, de la humildad, la influencia de no ser egoísta, de la compasión, de misericordia, la influencia del amor y más importantemente la influencia de la santidad restringe la corrupción. Limita, restringe. Por eso Pablo dice que somos un pueblo santo. Vosotros sois la sal del mundo. Preservan, conservan. Son la restricción y el poder de restricción final. En todo el mundo la iglesia está siendo atacada, los pastores están siendo asesinados, las iglesias se están cerrando, están siendo destruidas y la sociedad se va al agujero negro de pensar anti Dios. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra, del mundo, pero aquí está la advertencia. Si la sal se vuelve insípida, que viene de una palabra para ignorancia, alguien que no puede pensar bien, un ignorante, pero si la sal no puede funcionar, si es insípida y ha perdido su habilidad de conservar, como mucha sal que está en el mar muerto, y puedes flotar ahí, pero esa sal si se corrompe, si se contamina, si pierde su habilidad de conservar, es porque ha perdido su pureza. Ha perdido su pureza y por eso digo que eso es triste para mí, porque iglesia tras iglesia no está trayendo sal a la cultura, la sal de piedad. Los falsos maestros se multiplican, gente tomando dinero de gente pobre, prometiendo milagros y riquezas, pastores con vidas inmorales, centros de entretenimiento que quieren entretener a los pecadores y hacer que se sientan bien, denominaciones negando la veracidad de las Escrituras, la deidad de Cristo, el Evangelio, iglesias, mega iglesias, simplemente entreteniendo a la gente, entreteniendo a inconversos, sin preocupación por la virtud, por la justicia, por la santidad. No es su mensaje, no confrontan al pecado, no llaman a la gente a vivir piadosamente porque vaciaría sus iglesias. Así que tenemos que decir que Satanás ha hecho un daño grande a estas categorías de la conciencia, la familia, el gobierno y la iglesia. La sal funciona secretamente, independiente. También la justicia y la piedad. Pero la luz funciona abiertamente. Eres la luz del mundo. Un pueblo situado sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un albud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz. Esa es la luz brillosa de las buenas obras. Hay una influencia secreta de la justicia y una forma abierta
y externa de la justicia. Y es la última restricción puesta en la sociedad a través de la iglesia. Pero cuando vivimos vidas impías como creyentes y entretener a la gente, no hay restricción, no hay limitación. ¿Quién es el culpable de los disturbios? ¿Pecadores? ¿Todos nosotros? ¿Familias que han fracasado en criar niños disciplinados en hogares amorosos y con matrimonios amorosos? ¿Líderes gubernamentales débiles que no protegen a los inocentes y no castigan a los malos? Iglesias falsas que no están llenas de creyentes piadosos y fracasan en transformar las vidas. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, restaura la ley de Dios para que la conciencia pueda estar informada. Restaura la familia para que niños restringidos sean la próxima generación. Restaura el gobierno a su papel de verdadera justicia y restaura la iglesia. ¿Va a pasar? Oramos, ¿verdad? Yo sé que una cosa va a pasar. La Biblia dice que no puedo hablar de este país o este momento, pero eventualmente tenemos que ver la realidad de que va a empeorar hasta que venga el Redentor y lo ponga todo en orden. Y sí vendrá. Él se levantará. Podemos quizás terminar donde comenzamos. Solo quiero leerles esto. Un Redentor vendrá a Sión. Amanece y brilla. Tu luz ha llegado y la gloria de Dios ha brillado y la oscuridad cubrirá la tierra, pero el Señor amanecerá en vosotros y su gloria aparecerá en vosotros. Va a venir, pero antes de que Él venga, se nos va a llevar. Vamos a ser sacados. Cuando se nos quite, dice Pablo que el que detiene ya no estará. Y un periodo de tiempo que se llama la gran tribulación, descrito en Apocalipsis 6 al 19, al final del cual el Señor vuelve a poner su reino. Tiempos tristes, pero si tomamos los pasos de restauración, ha habido tiempos en el pasado que el Señor ha permitido restauración, tiempos de avivamiento. Volvemos a la palabra de Dios, a las familias, al gobierno justo y a iglesias sanas y fieles. Puede cambiar. Aparte de eso, se empeora hasta que a nosotros la restricción final se nos lleva y el juicio viene, y entonces vendrá Jesús, traer ese juicio a su fin y establecer su glorioso reinoso. Y nosotros volveremos con Él, amén, en su reino. Padre, gracias por tu verdad. Necesitamos la verdad. Gracias que lo has desplegado en tu palabra antigua, pero aún así viva. Gracias por darnos la verdad. Que seas misericordioso y lleno de gracia para con nosotros y restaures tu palabra. Empezando con nosotros, predicadores y maestros, iglesias fieles, y extendiéndose en esta tierra y el mundo para tu gloria. Amén.